Mis queridos hermanos, celebramos el 21º domingo durante el año. La primera lectura nos plantea el hecho de Josué, que les hace un profundo planteo a quienes había reunido. Y les dice: si les resulta difícil y duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses, a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan, yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió con toda libertad: el Señor es nuestro Dios y nosotros le serviremos. Después de haber experimentado la bondad y las obras de Dios, el pueblo no quiere abandonar al Señor. Nosotros, en cada Eucaristía, como nuevo pueblo de Dios, nos sentimos plenamente unidos a Él y así renovamos la nueva alianza de Jesucristo. Pero se nos plantea una pregunta muy clara, que está en la línea de lo que Josué le había planteado a los que había reunido. ¿También ustedes quieren irse? Esta pregunta debe resonar en nuestros interiores, en un hoy muy concreto, en los que muchísimos viven totalmente desinteresados de todo lo que sea Dios. Diría más, especialmente de todo lo que es nuestra Iglesia Católica, la iglesia que inició el mismo Jesucristo. Somos parte de una sociedad en la que muchos están de vuelta de todo, pero especialmente de la fe. Muchos creen que el tema de Dios es algo del ayer. Es un tema que no interesa porque ha pasado de moda. Se vive en una indiferencia tal que ya ni se cuestiona la existencia de Dios. El hombre de hoy tiene a su alcance demasiados entretenimientos para evitar enfrentar y preguntarse por la propia vida, su sentido, la meta que ella tiene. Nuestra sociedad da la imagen de estar saciada y se la ve sumida en la desidia, con una total falta de ganas, de interés o de cuidado al hablar de Dios. Ante tantas ofertas a la sociedad, el hombre tiene hambre de muchas cosas, que hace que no tenga tiempo de ocuparse de las cosas de Dios. Otros están llenos hasta el hartazgo, lo que hace que tampoco tengan hambre de Dios. Sin embargo, la Iglesia sigue ofreciendo a Jesús como pan de vida, como el verdadero y auténtico alimento que puede saciar y llenar de sentido la vida de los hombres de este mundo. En este siglo XXI se sigue ofreciendo Jesús como pan de vida. Es la misión que le encomendó a la Iglesia. Pero cuando se ven muchos templos vacíos, y no por efecto de la pandemia, más aún, incluso muchos que han sido seguidores de Jesús, hoy no quieren saber nada de Él. ¿Será que se habrán escandalizado como aquellos de los que hoy nos habla el Evangelio? Recuerden que este texto está inmediatamente después, o es parte de él de algún modo, del discurso del pan de vida. Muchos católicos creen, como algunos hermanos separados, que la Eucaristía es simplemente un símbolo. Y Jesús no dijo: cuando vean un trozo de pan, piensen que estoy allí, y así comulgan conmigo. Sino dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.
¿Por qué es necesario explicar algo que es tan claro? Algunos piensan que Jesús está en el pan durante la celebración. Después, si no se lo comulgó, no queda en el pan, sino que vuela. ¿Cómo será esto? ¿A dónde irá? Jesús no dijo, me quedo un ratito y después me voy. Si hasta la copa de un cáliz respetamos como algo sagrado, porque ha estado en contacto con la presencia de Cristo, ¿cómo se puede pensar que abandonará el lugar donde estuvo? ¿Jesús estará solo un ratito? Esta maravilla, la Eucaristía, la tenemos en la iglesia. Lo más grande que pueda existir en la tierra lo tenemos en nuestra iglesia. Sin embargo, mis hermanos, como iglesia estamos perdiendo terreno. ¿Será que no sabemos valorar y presentar esto tan maravilloso? ¿Será que para algunos que celebran la Eucaristía es meramente un rito? ¿Será que para algunos que participan en la Santa Misa es solo un cumplimiento o una mera tradición o costumbre? Se puede decir que la gente no descubre la veta espiritual de sus vidas. Pero pregunto, ¿cómo es que mientras la Iglesia pierde espacio, especialmente en América y Europa, las sectas invaden más y más los espacios que encuentran abandonados? La gente necesita espiritualidad, sin perder de vista que el seguimiento de Cristo también se debe manifestar en obras. Pero no se puede quedarse solo en obras. Por ejemplo, se escuchan palabras que resonaban allá por los años 70, de que es necesario hacer la opción por los pobres. Qué bueno si los acompañamos más de cerca. Pero cuidado, no solo con un plato de comida, sino además con el alimento espiritual se debe acercar a la gente necesitada. La caridad es clave, pero puede ser que la buena nueva para los pobres, tal y como nosotros la exponemos, no sea recibida porque es ajena a la visión religiosa, a lo que esperan del Señor aquellos a quienes le es anunciada. Aquí nos encontramos con un gran desencuentro, porque mientras se anuncia desde nuestro catolicismo la opción por los pobres, estos optaron por el pentecostalismo. Escuchaba el otro día a un sacerdote que contaba una experiencia en los llamados pueblos nuevos de la periferia de Lima, en Perú. Son pueblos muy especiales que están casi trepando sobre las montañas secas, allí no llueve, no hay árboles. Cuando la gente necesita cloacas o elementos materiales, van a buscar al sacerdote católico. Pero cuando quieren rezar, van a los pentecostales o al evangelismo. Aunque muchos quieran encerrarnos en una iglesia definida solo como una ONG, nosotros debemos saber que tenemos algo maravilloso entre manos. Por eso, se debe dar una gran conversión a Jesucristo. Lo demás se dará por añadidura. Quien de verdad siga a Cristo vivirá la caridad hacia los hermanos necesitados. Asumirá roles políticos en la búsqueda del bien común, para que a nadie le falte trabajo, pan, agua potable, cloaca, etc. Quien siga a Cristo cuidará el futuro de la humanidad, cuidando la naturaleza, la casa común de todos. No hay que convertirse a ningún hombre, a ninguna naturaleza, a ninguna opción humana, solo a Jesucristo, insisto. Lo demás se dará por añadidura. Volvemos a preguntarnos por el Evangelio. ¿Ustedes también quieren irse? Muchas personas y familias se han alejado de Cristo, tal vez porque han encandilados por realidades que los han apartado del camino de la fe. Podemos decir que seguramente le ha robado el corazón la búsqueda de poder, de tener, de placer, de consumir. En fin, todo aquello que los mercaderes de este mundo ofrecen a la promesa de obtener inmediatamente la felicidad. Mis hermanos, ¿será que no tenemos un buen marketing para presentar el Evangelio como novedad de todos los tiempos de este tiempo? ¿Será que no sabemos presentarlo como algo que no pasa jamás de moda? En una iglesia a la que cada vez somos menos, también nosotros debemos preguntarnos, ¿queremos abandonar a Jesús?
Hay diferentes modos de irnos o de abandonarnos. El principal es olvidarnos de todo lo que nos dice Jesús y su Evangelio. También hay formas más elegantes, como el dejar la experiencia de Dios para el ámbito personal, individual, privado, sin que se note la fe y sin proyectarla en lo concreto de cada día. El testimonio de la fe debe irradiarse hacia los demás. Debe concretarse en un accionar evangelizador que nos haga misioneros permanentes del Señor y que nuestras obras garanticen nuestra evangelización, amando con un fuerte compromiso a nuestros hermanos necesitados. Educando de la fe para que quienes asuman roles políticos o gubernamentales piensen y trabajen por el bien común y no por la búsqueda del acomodo, del crecimiento de las riquezas personales, de la búsqueda de un reconocimiento social. Otros, mis hermanos, se alejan de la fe porque la transforman en mera religiosidad, utilizándola ante las dificultades de la vida o por el miedo a la enfermedad o a la muerte. Esta es una forma cómoda de vivir lo religioso. Da seguridades sin exigir nada. Será nuestra lucha para no dejarnos arrastrar por una sociedad que se construye reñida con los valores del Evangelio y que no tiene nada que ver con Jesucristo. La auténtica fe. Mis hermanos, la fe que nos propone el Evangelio exige una respuesta libre tras escuchar el llamado del Señor y nos tiene que resultar tan necesaria e imprescindible como el oxígeno que necesitamos en cada momento. La fe no es un añadido a nuestra vida, sino un modo de ser, de vivir, de ver la vida y la realidad que llena de alegría y esperanza. Es abrirse a una visión nueva y positiva de este tiempo que nos ha tocado vivir, de la humanidad que está conformada por todos aquellos que compartimos el mismo destino. Jesús es el verdadero pan del cielo. Pero es un pan que al comerlo nos compromete con su causa y el Evangelio. Por eso tenemos que hacer nuestra la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la fe que debemos proponer. El seguimiento de Jesús, nuestro único Maestro. Los cristianos somos quienes comemos y bebemos con Jesús en la mesa de la Eucaristía. Una realidad sacramental que brota en lo que sucedió en la última cena y en la cruz, pero que no se queda en el pasado, sino que nos abre la visión proyectándonos a la vida eterna que nos prometió Jesús. Cuando la fe hace que asumamos como nuestra la causa del Evangelio, nos lanza a realizar relaciones nuevas en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. En las relaciones con los demás, con las demás personas, en el trabajo, en el modo de entender el amor matrimonial y familiar, como nos plantea San Pablo en la segunda lectura. El ejemplo de Jesús es claro y motivador. Él nos ama hasta dar la vida. Desde este ejemplo nos impulsa a trabajar por un mundo más humano y transformándolo en más humano, lo hacemos más de Dios. El pan eucarístico que encontramos en cada misa nos da la gracia que fortalece para recorrer el camino de la vida. No podemos prescindir de Jesús. Él nos ha dicho, sin mí nada pueden hacer. Por esto es fundamental experimentar cada día su cercanía y amor. Sabemos que nunca estamos solos. Él nos acompaña hasta el final del camino. Concluyendo, mis hermanos, la fe en la Eucaristía debe ser concreta y manifestarse en actos concretos. Les comparto una experiencia de Charles Gounod, que es el compositor francés, considerado el mejor del siglo XIX.
recordado especialmente por la ópera Fausto y su versión del Ave María. Resulta que había participado devotamente de una misa de primeras comuniones en la iglesia de la Magdalena en París. Al concluir la celebración en el atrio del templo, se le acercó un señor que era papá de un pequeño comulgante que deseaba presentar a su hijo al renombrado compositor de aquellos tiempos. Maestro, le dijo, mi niño es un apasionado de su música y le sería muy grato agregar a todas las bendiciones que ha recibido hoy una bendición de belleza. Gounod se sintió confundido por la propuesta y conmovido ante el pequeñín en quien percibía al Señor de los cielos, se puso de rodillas delante de él, exclamando, hijo mío, yo no soy digno ni de desatar los cordones de tus zapatos. Llevas a Dios en tu corazón y eres tú quien debe bendecirme a mí. Quien refiere el emotivo episodio agrega que el niño hizo lo que todos los niños hubieran hecho. Se arrojó a los brazos del anciano y se puso a llorar mezclando sus lágrimas con las del gran artista. Desde este testimonio debemos preguntarnos ¿hasta dónde podemos decir que nuestra fe y la Eucaristía están vinculadas? ¿Hasta dónde al comulgar somos conscientes que tenemos a Cristo en nuestro ser? ¿Hasta dónde descubrimos la presencia del mismo Dios en el corazón de nuestro hermano cuando Él recibe la Eucaristía? ¿Hasta dónde frente a un niño que recibió la primera comunión, en lugar de hablar de su ropa de fiesta, de felicitarlo por haberse recibido, entre comillas, en la catequesis, somos capaces de ponernos de rodillas para adorar al Dios que habita en él? Hoy la Iglesia celebra a María Reina, que ella, reinando en nuestros corazones, nos ayude a descubrir toda la dimensión de la presencia de su Hijo en la comida eucarística. Amén.